Bueno, entonces, comencemos. En esta oportunidad, pues voy a desarrollar un tema, es un tema que se nos presenta en nuestra unidad y es el relacionado con el respectivo módulo 4, que sería este, el derecho y su relación con otras ciencias. Bueno, entonces, platiquemos un tanto de esta temática. Bueno, todavía hay algunos por acá. Bueno, bienvenidos sean. Pero entonces vamos a platicar de la relación, por supuesto, del derecho con otra ciencia. Es importante mencionar que en su programa oficial pues aparecen algunas ciencias que vamos a relacionar con el derecho. Esto no significa que sean las únicas ciencias que se relacionan con el derecho. Por supuesto, cuando hablamos de la relación, pues vamos a hablar de vínculos, hablamos de lazos, hablamos de nexos. Vemos cómo dentro de las diversas esferas del conocimiento científico vamos a encontrar relaciones entre las disciplinas de ese nivel de conocimiento que es a nivel científico. Bueno, entonces son vínculos, son lazos, son relaciones que determinan de alguna manera pues indiscutible cómo las diversas áreas del pensamiento humano, del conocimiento científico humano se refiere, van a tener una relación muy estrecha. Entonces, ¿qué tendríamos por platicar? Pues veamos en este aspecto lo que hemos estado mencionando. Si esto es así, entonces vemos lo siguiente. Lo primero, vamos a platicar de la respectiva etimología de la palabra ciencia. Esto es algo que ya vieron ustedes previamente, pero así como la palabra ciencia y muchas de las palabras de nuestro idioma pues tienen un origen latino, y pues básicamente el latín es scientia, que significa conocimiento. Entonces, la ciencia, claro, pues incluye ese conocimiento que se ha ordenado o sistematizado, que tiene una organización sistemática. Los sujetos que se dedican a hacer ciencia, los científicos, son aquellas personas que conocen, por supuesto, presentan un conocimiento de una manera sistematizada y ordenada. Cuando nosotros definimos la ciencia, pues encontramos diversidad de definiciones del concepto ciencia. Un conjunto de conocimientos en constante desarrollo, en constante evolución, van a expresar, por supuesto, relaciones de causalidad entre los distintos fenómenos de las diversas facetas o dimensiones del universo, a nivel natural, a nivel social o bien del pensamiento humano. De la ciencia, pues podemos platicar diversos aspectos, la clasificación de la ciencia, los criterios de clasificación, de todos aquellos componentes que ustedes vieron en los grados previos al nivel universitario y que de alguna manera pues nos están hablando. Y ustedes recordarán que cuando vieron, en este caso en la teoría del conocimiento, pues hay diversos niveles o grados de conocimiento. Podemos establecer dos que diametralmente son opuestos: un conocimiento cotidiano, común o vulgar, y un conocimiento científico. Por supuesto, vamos a establecer de que el conocimiento tiene niveles, grados, y en este aspecto vemos de menor a mayor, desde un conocimiento cotidiano, común o vulgar, hasta un conocimiento científico, en donde destacamos que el conocimiento científico, ya a diferencia de otros tipos o formas de conocimiento humano, ya tiene un carácter muy interesante, puesto que aquí ya se expresan las relaciones de causalidad entre los diversos fenómenos que son objeto de ese denominado conocimiento científico. Ustedes podrán pensar, imagínense, alguien pues tiene el conocimiento, por ejemplo, de que para un espasmo, para un dolor, por ejemplo, a nivel, pongamos, del vientre, eh, pueden tomar té de pericón y le preguntan a la persona por qué. Entonces les dirá porque la mamá o la abuelita les ha dicho de que eso es bueno. Le preguntan a la mamá o a la abuelita, pues dirán que así a ellas les daban, no saben por qué, pero es bueno. Y tienen conocimiento que está en ese nivel, en este caso, cotidiano, común o vulgar.
Pero si se toma la hoja de pericón y se lleva en condiciones de laboratorio, se examinan sus componentes químicos y se logra determinar cuál es el componente que tiene efectos antiespasmódicos, entonces ya el nivel de conocimiento es distinto y vemos que acá ya se puede establecer una relación de causalidad en cuanto al componente en sí, que tiene efectos antiespasmódicos y el dolor, el alivio del dolor, y se vincula el efecto de alivio en base a la relación que se da entre estos componentes que interactúan y producen un efecto en el cuerpo humano. Todos estos aspectos los comento para poder distinguir que a ese grado o nivel de conocimiento, que es un conocimiento científico, que se pueden explicar estas relaciones de causalidad que no son explicadas en los otros tipos o niveles de conocimiento humano. Pues bien, entonces, volviendo al punto en el que estamos viendo básicamente en estas generalidades aspectos previos antes de desarrollar nuestro tema. Hay quienes, y esto es necesario mencionarlo, no hará falta alguien que niegue que el conocimiento científico integre una totalidad. Entonces, podemos decir que es obvio de que ese saber, ese conocimiento acumulado por la humanidad está definitivamente, y esto no se puede dividir, no se puede separar, en cuanto al origen, a la naturaleza y a las finalidades que ha tenido. Entonces, el conocimiento científico es un todo. Entonces, integra una totalidad. Esto implica que hay una interrelación entre ese conocimiento, y aunque hayan diversas áreas, facetas o ramas específicas de estudio del conocimiento científico, pues tienen una interconexión que conforma un todo. Lo interesante del caso, pues básicamente es este, y aquí les presento una reflexión. La ciencia, por supuesto, como un conocimiento del universo, es una sola. Pero se ha dicho que hay diversas motivaciones por las cuales se ha dividido en objetos de estudio muy particulares. Entonces, esto puede generar una detenida comprensión y, por supuesto, lo que implica un estudio sobre ciertas facetas que pueden ir interesando. Entonces, y este conocimiento se ha ido dividiendo en ramas, al igual que un árbol se va ramificando, y cada una de las ramas pues pueden integrar las disciplinas de conocimiento científico. Pero al igual que el concepto de árbol, que es un concepto unitario, pues tiene un tronco común, pues está interconectado, está interrelacionado, y en la medida que nosotros, a través de ese largo y milenario proceso de hominización, hemos ido superando nuestra capacidad cognitiva, esta capacidad nuestra de poder ir conociendo, adquiriendo conocimiento, y hemos ido en ese milenario proceso descubriendo nuevos fenómenos, descubriendo nuevas leyes naturales. En este proceso que es, por supuesto, interminable de la existencia humana. Y es más que obvio que seguirán surgiendo nuevas disciplinas, nuevas ciencias en lo particular, derivado de que se van a ir especificando, pero esto no significa que se rompa la unidad mencionada, sino más bien se va a fortalecer. Es como un árbol que va creciendo en sus ramas, pero sigue siendo un árbol. Al igual, el conocimiento humano se va a ir ramificando en nuevas áreas que anteriormente eran desconocidas, y van a ir surgiendo nuevas disciplinas de conocimiento científico. Bueno, entonces, esto genera pues un marco previo de reflexión en torno a lo que vamos a platicar, y por eso es que se ha dicho que con base a esta unidad que tiene la ciencia, pues se pueden distinguir algunos elementos interesantes en la relación que va a existir entre las diversas partes que conforman un mismo todo. Pero es algo necesario mencionar que hay tres puntos sobre los cuales podemos destacar esa conexión de la que estamos hablando, y que definitivamente va a conllevar una integración, integra en este caso la totalidad del conocimiento científico.
En esos puntos, pues básicamente vamos a mencionar lo siguiente. En primer lugar, la ciencia es una, como conocimiento del universo, es una. Claro, el universo tiene diversas facetas, una faceta o dimensión natural, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, pero es uno solo. La ciencia es una sola. Es como un árbol que tiene diversas ramas, por supuesto, pero es un solo, es un todo. La ciencia, se ha dicho, es un producto social. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si bien es cierto, el aporte de cada científico, porque no todos hacemos ciencia dentro de una sociedad, pues vemos que es resultado de una actividad y cooperación de numerosos individuos. Y muchas veces ha ocurrido que hay antecesores que han generado, han abierto la brecha en el camino y han dejado elementos a nivel cognitivo, en otras palabras, conocimientos previos que pueden ser retomados para poder continuar desarrollando y adquiriendo ese conocimiento. Por lo tanto, se ha dicho que involucra una actividad donde es cooperativa, puesto que hay numerosos individuos que han aportado, cada uno dentro de su espacio personal, los elementos necesarios para conformar el conocimiento científico. Entonces, esto de alguna manera, pues el objetivo es que a través del conocimiento científico se le permita a la sociedad de una manera pues más conveniente de poder satisfacer sus necesidades básicas de existencia. Y aparte de ello, pues también establecer de que el caudal de conocimiento científico pues es el aporte de las diversas generaciones que nos han antecedido. Todo esto nos lleva a ciertas conclusiones y es que definitivamente el rol al que está desempeñado o llamado a la ciencia dentro de una sociedad es servir a la sociedad. Y que únicamente esta, la ciencia, pues claro, pues va a florecer en el seno de un colectivo social. Este sería un elemento de reflexión importante que hemos de tomar en consideración para lo que voy a hacer con ustedes a continuación. Vamos a platicar de la relación de la filosofía con el derecho como una de las disciplinas a seguir, pero también es importante, antes de disertar este tema, generar algún punto, en este caso en contacto, en común, que va a ser, por supuesto, fijarlos o situarlos en cierta línea de pensamiento, y va a ser la siguiente. Ya con el preámbulo anterior, estamos situados en este plano, entonces es evidente el nexo, el vínculo, las relaciones que van a darse entre la ciencia del derecho, la ciencia jurídica y cualquier otra disciplina científica. Es un momento entendible, es como hablar de una parte o una rama de la ciencia que va a estar interrelacionada con ese todo que es el árbol. Entonces, ya sea que el objeto de estudio pertenezca a la propia naturaleza, como es la dimensión natural, la que está siendo estudiada, a la sociedad o a la conciencia o pensamiento humano. Claro, he de comentarles algo, que por supuesto los vínculos, las relaciones van a ser más directos o más estrechas entre el derecho con ciertas disciplinas. En este caso, la ciencia de la sociedad va a ser muy estrecha. Sin embargo, va a ser menos directa con ciencias naturales. En un momento dado, pues, aunque no sean de una manera muy estrecha o directa, pero siempre van a tener una relación con el derecho, pero el derecho como en primera línea, pues relaciones más estrechas con aquellas ciencias que pertenecen al mismo grupo en donde se le clasifica que son ciencias sociales, y no significa que no tenga o no vaya a tener una relación con otras disciplinas de pensamiento científico que correspondan a la dimensión de la naturaleza o bien a las ciencias del pensamiento. Pero lo interesante, y esto es importante destacar, es que vamos a abordar las relaciones del derecho, de la ciencia del derecho, con algunas de las ramas de la ciencia social,
que le son más cercanas. Esto no significa que no tenga relación con todas las demás disciplinas de pensamiento humano. Por supuesto que las tiene de una manera lejana, pero las va a tener, pero en otras encontraremos los vínculos más cercanos, como por ejemplo puede ser la relación entre el derecho y la ciencia económica, el derecho y la sociología, el derecho con la historia, el derecho y la ciencia política, la antropología social, el derecho y su relación con la filosofía, y también, pues en este caso, pues vamos a platicar de la relación del derecho con la informática. ¿Qué significa esto? De que no son las únicas ciencias que se van a relacionar con el derecho, sino que son de las que vamos a destacar en nuestro programa oficial de curso. Por supuesto, podríamos ver dentro de un punto de reflexión previo al desarrollo de esta temática, que de alguna manera los nexos, los vínculos, los lazos entre las categorías del derecho y la ciencia, pues van a ser objetivos. Si el derecho forma parte del cosmos, esto es, de ese vasto universo, entonces no puede escapar a la captación de su realidad por parte del conocimiento científico. Siendo así, entonces el derecho es una manifestación social. Su estudio lo va a realizar la ciencia por medio de las disciplinas que hemos denominado ciencia de la sociedad, especialmente la que a nosotros nos interesa es la ciencia del derecho. Algunos autores le hablan de ciencia de lo jurídico o la jurisprudencia en sentido amplio, sin que dejen por ello pues, de concluir sobre el derecho pues otras disciplinas que van a ser pertenecientes a las restantes grandes secciones, como son la naturaleza, la técnica, aspectos filosóficos. Entonces, en resumen, vamos a decir de que lo que debe entenderse suficientemente claro en este punto es de que resulta imposible aislar al derecho del universo o de alguna de las esferas que son objeto de estudio, y que el conocimiento verdadero del mismo exige un estudio que es interdisciplinario. Y aquí puedo hacer un paréntesis al respecto. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de el origen y esencia de Estado y Derecho? Mencionamos la teoría pura del derecho que propugnaba el jurista vienés Skelsen. En esta teoría pura del derecho, se recuerdan que se había dicho que él establecía de que el derecho debía estudiarse en su forma pura, sin influencia o injerencia de enfoques de carácter económico, sociológico, histórico, político, etc. Crear un estudio del derecho químicamente puro, aislado del influjo de cualquier otra disciplina de pensamiento humano, más que del propio derecho. Por supuesto, hemos de ver de que aislar al derecho de la relación o vinculación que tiene con otras ramas de conocimiento científico resultaría una tarea pues inapropiada, derivado de que hacer un análisis eminentemente jurídico sin tener en consideración los criterios, las perspectivas de otras ramas de pensamiento humano, podrían generar una visión limitativa del derecho con respecto a los fenómenos sociales. Pues bien, acá se establece la vinculación estrecha o necesaria que va a tener el derecho con otras disciplinas de pensamiento, y es sobre lo que vamos a platicar en esta tarde. Ahora bien, tenemos acá la relación de la filosofía con el derecho. Ya hemos visto una definición etimológica de la palabra filosofía, por supuesto nosotros podemos derivar algunos aspectos, pero antes de esto vamos a mencionar que la filosofía es una disciplina, por supuesto, académica. Entonces, también representa un conjunto de reflexiones y conocimientos de un carácter trascendental, que en un sentido general va a estudiar la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Entonces, en esa actividad del quehacer filosófico, se trata de responder a una variedad de problemas fundamentales
acerca de cuestiones como la existencia y el ser, la ontología, la metafísica, el conocimiento, en este caso hablamos de la epistemología o la genealogía, en la, podemos decir así, la verdad, se refiere a la lógica, la moral, para hablar de la ética, la belleza, la estética, el valor, la sociología, la mente, en la filosofía de la mente, el lenguaje, la filosofía del lenguaje. Podemos ver varios aspectos o dimensiones de ese quehacer que nos deja entrever que a lo largo de la historia muchas otras disciplinas han surgido de la filosofía, puesto que esta se constituye una ciencia matriz de la cual se han generado, puesto que se ha considerado que es base de todas las ciencias modernas por muchos autores. Entonces, y aquí podemos hablar, por supuesto, y recordar a un famoso pensador, Pitágoras, quien acuñó en un momento dado, a quien posiblemente se le atribuye el término de la denominada filosofía. Pues bien, en este caso, si volviendo al punto que les había comentado de la etimología, pues ya es sabido por ustedes que esta palabra, se ha dicho, está conformada por dos voces griegas, fileo, amor, y sofía, sabiduría, lo que implicaría un amor a la sabiduría. Y fue ese el sentido en el que originalmente se cultivó desde los inicios la filosofía, formándola con el conjunto de conocimientos que tenían los estudiosos, en este caso sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el pensamiento. Y podemos decir que desde sus orígenes, entonces, ha sido sinónimo de conocimiento, de ciencia, pese, y esto es interesante mencionarlo, de que han habido algunos movimientos por alejar a la filosofía del campo científico, pero en la actualidad se le reconoce, y esto es evidente, de una manera muy amplia, su carácter de grado superior de la ciencia. Cuando nosotros definíamos, se recordarán, cuando abordamos el tema del origen y esencia del Estado y el derecho, se mencionaba de que esta constituye una ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Estos tres componentes integran ese todo que es el vasto universo. Hay una definición en lo particular que me encanta, es bastante abstracta, pero nos dice que la filosofía es un saber racional, totalizante, crítico y de primer grado. Y así podríamos ir mencionando diversidad de definiciones de la filosofía. Entonces, lo que vemos acá, así como está en su pantalla, la filosofía tiene que rendir, en este caso, sus frutos en la solución de la problemática más general que le interesa al ser humano, entendiendo que ese ser representa la suprema conjunción de dos componentes, materia y su forma superior, que sería el espíritu. Entonces, nosotros podemos ver de que la filosofía, pues, no ha sido ajena a las luchas humanas por vivir en el universo y comprenderlo y, por supuesto, modificarlo favorablemente. Esas luchas, en un momento dado, pues, no han sido solamente contra la naturaleza, sino contra los hombres mismos, de acuerdo con intereses prevalecientes. Y así podríamos ver de que le ha dado una utilidad, ha sido empleada para defender las posiciones correspondientes en torno a estas actividades que el ser humano ha desempeñado o desarrollado a través de los tiempos. Entonces, se ha dicho, y esto es un dado caso pues, muy interesante, que ha sido correcto pues al llegar a afirmar o decir en este aspecto que la historia de la filosofía es también la historia de la lucha, y esto es interesante, la historia de la filosofía es también la lucha de el hombre por conocer el universo, por interpretarlo, por forjarse una concepción de la vida y fijarse en un lugar en el mundo, emprendiendo las mutaciones o cambios que se hacen necesarios para poder vivir mejor. Entonces, entendamos de que, y eso lo hemos repetido y lo volveremos a insistir,
El derecho como creación de un desarrollo social es un objeto captable en toda su realidad. Es susceptible de una aprehensión cognoscitiva. Entonces, es susceptible de ser captado por el conocimiento humano. El derecho se nos va a presentar entonces como una realidad plenaria cuyo conocimiento y por supuesto aplicación envuelve una problemática general y permite una concepción universal de lo que nosotros denominamos como el fenómeno jurídico. En consecuencia, podemos decir de que el estudio de la problemática más general acerca de la estructura jurídica, por supuesto, va a ser objeto de estudio de la ciencia filosófica del derecho, de la denominada filosofía del derecho. Entonces aquí podemos establecer que ya cuando la filosofía tiene como objeto de estudio el fenómeno jurídico, entonces se convierte en una filosofía del derecho. Por lo tanto, vemos nosotros de que el derecho se nos presenta, como les decía, como una realidad plenaria. El conocimiento y aplicación envuelve esa denominada problemática general y le permite al individuo tener una concepción universal sobre el fenómeno de lo jurídico. Entonces, este es el motivo o razón por la que a ustedes pues, no debe de extrañarles que en la existencia de la filosofía del derecho como una parte, ciertamente la cima, para mencionarlo en otros términos, de la ciencia del derecho. ¿Se recuerdan ustedes cuando platicaba hace algunas semanas atrás que los niveles de conocimiento del derecho pueden ir desde una introducción al derecho, una teoría general del derecho y una filosofía del derecho, para hablar del nivel más alto de conocimiento del derecho? Pero entonces vemos que la filosofía, por supuesto, siendo una ciencia matriz, le va a dar el soporte, el fundamento lógico y también racional a todas las ciencias y también no escapa el fundamento lógico y racional de la ciencia del derecho. Y es la filosofía del derecho la que va a estudiar la problemática más general que le interesa, en este caso, al derecho. Y ustedes recordarán cuando desarrollamos el tema del origen y esencia del Estado de Derecho, que les decía que íbamos a tener que abordar ese tema desde el nivel más alto del conocimiento del derecho, que es la filosofía del derecho. Porque responder a esa pregunta, que es una pregunta que engloba problema de máxima generalidad, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la esencia del derecho? Por supuesto, del Estado. Era una respuesta que no se podía dar desde la perspectiva eminentemente del objeto de estudio del derecho, sino teníamos que recurrir necesaria u obligadamente a la reflexión filosófica. Entonces, veamos que la filosofía tiende a rendir, así como tienen en su pantalla, los frutos en la solución de los problemas más generales que le interesan al ser humano. Y, obviamente, nosotros, se dijo, pues somos la suprema conjunción de dos componentes, materia y espíritu, que es una forma superior en el ser humano. Entonces, esos puntos son interesantes. La filosofía auxilia al derecho en el sentido de estudiar la problemática más general que rebasa con creces los límites establecidos para la ciencia de lo jurídico en particular, entrando básicamente a la problemática más general, más amplia de toda la problemática jurídica. ¿Qué tendríamos? Pues muchos aspectos por platicar. Tenemos en este momento, pues, establecer que definitivamente vemos que se sientan las bases de lo que se está investigando y en un momento dado, pues toda esa dinámica con sus propias contradicciones y transformaciones hacen necesario, por supuesto, un estudio filosófico del fenómeno jurídico. Le da el sustento lógico y racional la filosofía a la ciencia del derecho. Y hay un punto de contacto muy importante. Luego tendríamos otra disciplina, en este caso, que ustedes tienen en este momento, que se las comparto, y es la relación. En un momento dado, pues hemos visto lo que hemos estado platicando. Esto es interesante, pues el derecho es captable, es cognitivamente susceptible de ser conocido. Entonces, siendo así, es una realidad que va a requerir en un momento dado
de que haya una disciplina que envuelva el estudio de la problemática general, que nos permita tener una concepción de lo que es a nivel universal el fenómeno jurídico, y esa es la tarea de la filosofía del derecho. Entonces, en este aspecto, pues estaríamos pasando de esta disciplina, que es la filosofía del derecho, a esta otra, la sociología del derecho. En la relación de la sociología con el derecho. Entonces, ¿qué tendríamos por mencionar? Pues algo importante, que es un previo al desarrollo de esta temática. En primer lugar, vamos a partir de que la filosofía es una ciencia definitivamente social. Se encarga en la sociología de realizar un análisis científico de la sociedad humana o población regional. El objeto de estudio de la sociología de la sociedad humana. Estudiando entonces todos los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de nosotros como seres humanos, dentro o insertos en el contexto histórico y cultural en el que nosotros estamos inmersos. Se ha dicho de que la tendencia que mayormente se perfila es la de conceptuar como materia de la sociología, y esto es interesante mencionarlo, porque van a ser todos aquellos fenómenos sociales que sean enfocados con un alto grado, podemos decir así, de generalidad, que como podría corresponder a hacerlo en cada una de las disciplinas sociales en cuya esfera se producen, por supuesto, dichos fenómenos. Entonces, el objeto o la perspectiva de análisis de la sociología es mucho más amplia de todos estos, podemos decir así, fenómenos sociales, puesto que son enfocados de una manera integral y desde una perspectiva sociológica es mucho más amplio el análisis de este fenómeno, porque se puede analizar en diversas aristas o campos sobre los cuales tiene un influjo ese fenómeno, una dimensión económica, política, educativa, etcétera. Entonces es complejo. En su momento histórico se realizaron pues lo que podríamos denominar los primeros planteamientos a favor de la estructuración de la sociología como una expresión del conocimiento científico de los hechos sociales. Entonces, se ha dicho de que obviamente las ciencias sociales particulares, claro, y dentro de estas está el derecho, pues les va a corresponder el conocimiento de las diversas parcelas en las cuales se manifiesta una realidad societaria. Pero en el caso de la sociología, es interesante ver que a esta le compete la actividad cognoscitiva de esa realidad, pero obviamente en su integración. El enfoque del análisis, del estudio sociológico es mucho más amplio de esa dinámica que pueda darse dentro de ese contexto a nivel macro que es la sociedad, y lo que se pueden hacer las otras disciplinas que también son sociales, como la economía, la historia, el derecho, que es el que nos interesa, van a realizar un enfoque, un análisis de estudio de esa sociedad, pero reducido a una parcela, a una dimensión muy propia. Pero el enfoque del análisis sociológico es mucho más integral, es mucho más complejo, es en este caso más global, y por lo tanto involucra un conocimiento mucho más amplio y por supuesto profundo de los diversos fenómenos sociales, analizados en su contexto a nivel macro, no solo en una parcela. Entonces está la sociedad, y tiene diversas parcelas, y estas parcelas son estudiadas por ciencias en lo particular, pues la sociología estudia la totalidad de esas parcelas, ese todo. La conexión entre la ciencia jurídica y la sociología puede resumirse bajo algunos argumentos, pero les voy a presentar algunos. Claro, no vamos a poder agotar todos los argumentos, pero sí me interesa mencionar algunos de estos, y son los siguientes. Veamos entonces en cuanto a estos argumentos se refieren. En primer lugar, tenemos que aparece, por un lado, que la ciencia del derecho, a través de su rama, que es la jurística social, estudia materia que también es objeto de investigación sociológica, especialmente en este caso de la rama que es la sociología del derecho.
De esta manera, pues tendríamos un primer punto. Vemos que el derecho le interesa el análisis del fenómeno social en la denominada disciplina, la jurística, pero también la sociología, cuando estudia el derecho, pues tiene una rama, una disciplina que se denomina la sociología del derecho. Entonces estudia la sociedad y el derecho, y la sociología estudia también el fenómeno jurídico, y en este aspecto se habla ya de una sociología del derecho. Punto número 2, la ciencia jurídica, como lo hemos estado mencionando en minutos anteriores, estudia tan solo una parcela, una parte de esa realidad o dimensión social, mientras que la sociología hace lo mismo, pero con las diversas parcelas que integran dicha realidad. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que el enfoque del estudio sociológico es mucho más amplio porque está analizando un fenómeno desde diversas perspectivas, en diversos ángulos visuales que son objeto de un estudio mucho más integral de la dimensión o realidad social. Vemos también en un tercer criterio de vinculación, definitivamente tanto el derecho como la sociología son ciencias sociales. Entonces, lo que hace la diferencia entre una y otra es la parcela que estudia de esa realidad social, el derecho, y la sociología estudia la totalidad de las parcelas que integran la dimensión societaria. ¿Qué más podemos platicar? Pues varios aspectos que podríamos mencionar. Y es aquí en donde tenemos otra disciplina, que sería en este caso la ciencia de la económica, la economía y la relación que pueda tener con el derecho. Ahora, algo que es necesario, importante también destacar y con una reflexión propia es la siguiente. Quiero que escuchen bien lo que voy a hacer a continuación. De la economía, pues se han hablado diversidad de definiciones. Se ha dicho que la economía es una ciencia que estudia cómo se organiza la sociedad para producir sus medios de existencia, que distribuidos obviamente entre los miembros y consumidos por ellos, van a permitir que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello una forma que es constante o repetitiva o renovada, y esta es la base material para el conjunto de lo que ha sido denominado la reproducción de la sociedad humana en el tiempo. Ahora bien, en un análisis que puede ser concreto de este tema, nos permite comprender que más que una relación, y quiero que escuchen bien esto, más que una relación, en este caso lo que existe entre ambas disciplinas, es una conexión directa de primer orden. Y la pregunta sería, ¿por qué una conexión directa de primer orden? Y quiero que escuchen estos argumentos que se vuelven interesantes. En primer lugar, pues podríamos decir que el objeto general de estudio de ambas disciplinas es el mismo, es la sociedad, entendida esta como un conjunto de estructuras y procesos. Ese sería el punto número 1. 2. El objeto particular, en este caso de su investigación, tanto de la economía como del derecho, es la conducta humana. Conducta humana que también es una sola, aunque en las diferentes situaciones de la vida real puedan ofrecer a los observadores distintos matices económicos, jurídicos, políticos, históricos, culturales, etc. Otro punto interesante es que el objeto específico de su indagación, tanto de la economía como la del derecho, objeto específico de indagación, entonces son las relaciones sociales que se dan en el discurrir de la vida humana. Lo interesante es ya ver una diferencia que sería ya más específica, y sería esta, que el objeto singular de estudio de la ciencia económica está constituido por las relaciones materiales, sí, así como lo escuchan, relaciones materiales que establecen entre las personas dentro
del proceso de producción, distribución, intercambio y, por supuesto, consumo, en este caso, de los bienes. Y, obviamente, a la economía estudia los elementos cualitativos que le están dando su propia naturaleza a tales relaciones. Pero, para el caso de la ciencia del derecho, lo que nosotros vamos a encontrar es que se ocupa de cierto tipo de relaciones formales. Aquí vamos a destacar relaciones formales que asumen los vínculos sociales o las relaciones sociales y que de alguna manera esas en un cierto momento deben adecuarse a esas relaciones formales, las relaciones materiales que se dan en el complejo juego de la vida social, por medio de las cuales definitivamente se va a organizar y se va a institucionalizar esta, que es la vida social. La búsqueda, entonces, de los conocimientos científicos recae sobre los elementos formales, y aquí abro un paréntesis, relaciones jurídicas, cierro paréntesis, que permiten en este caso a determinada organización, en este aspecto, pues las vinculaciones económicas o materiales que se van a dar también dentro de este complejo de interrelaciones a nivel social. En otras palabras, a la economía le interesa las relaciones materiales y el derecho establece la forma que han de revestir estas relaciones y por eso se habla de relaciones formales. Y voy a plantearles un ejemplo para que ustedes comprendan lo que anteriormente les he mencionado. Dentro de un proceso de producción económica, ¿qué interesa? Bueno, es tener la máxima eficiencia, la máxima producción. Económicamente, pues es rentable el producir mucho, bajar costos, el tener una mayor ganancia y la menor inversión y lograr la mayor ganancia posible. Invertir poco y ganar mucho. ¿Me entienden eso? Bueno, dentro de un proceso de producción económico, alguien podría pensar, voy a producir X producto para generar un beneficio económico. Las condiciones para poder producir y se establecerán las relaciones, en este caso, económicas, serán para que me sea rentable y atractiva la ganancia derivada de ese proceso productivo, pues quiero que escuchen, van a trabajar 14 horas al día, los 7 días de la semana. Alguien podría pensar, bueno, agreguemos más, pues aquella persona que se enferma, pues va a ser, no va a ser productivo, entonces tendrá que ser sustituido por otro sano que supla o tiene el lugar del enfermo. Bueno, podría seguir. Desde el punto de vista económico, pues lo que estaría buscándose es tener el mayor beneficio o ganancia posible con el menor costo, y es eficientar, volver más eficiente ese proceso productivo. Y la pregunta sería, ¿puede hacerse esto? La respuesta es esta. Puede, pero no se debe. Porque entonces, lo que vamos a encontrar es que a la economía le puede interesar la máxima ganancia, pero le van a establecer, a este caso, al productor se le va a decir, momento. En primer lugar, debe entender de que hay jornada laboral. Entonces, si quiere que trabajen 14 horas diarias, 8 serán ordinarias en jornada y las otras 6 serán extraordinarias y deben ser pagadas como tal. También debe entender de que el trabajador pues tiene derecho a un descanso del séptimo día. Y también debe entender que si alguien enferma, pues va a tener un derecho para poder recuperar su salud, hay un beneficio. Entonces, y no por el hecho de que se enferme va a ser causal suficiente para que dé por terminada su relación laboral. Entonces, quiero que noten algo. El contenido de esas relaciones
materiales desde el punto de vista económico le pueden interesar a la economía, le interesan a la economía, pero es el derecho el que va a establecer la forma que han de revestir esas relaciones sociales y por eso es que le interesa la forma y es así como vemos un punto interesante de conexión. También podríamos mencionar algo al respecto y es de que inclusive en la misma génesis del derecho y del Estado, sin que esto implique hacer apología de una corriente de pensamiento just filosófico, pero ustedes se recordarán que les había comentado que los materialistas dialécticos pues, nos dicen que el Estado y el derecho son un reflejo de las condiciones materiales de existencia de una sociedad. Y por lo tanto es en donde vemos en la estructura económica, donde está la base económico y social, donde está el modo de producción, es este el que determina o refleja sobre el mismo la supra o sobreestructura. Y es ahí en donde se ubica en la instancia jurídico-política al derecho y al Estado, como reflejo de condiciones materiales de existencia de una sociedad. Por lo tanto, en la misma interpretación que le dan los materialistas dialécticos se dice en pocas palabras, que estas condiciones económicas o materiales de existencia de una sociedad humana determinaron el origen del Estado y el derecho. La relación estrecha de estas dos disciplinas, derecho y economía, radica también en cuanto a los factores o causas que según los materialistas dialécticos influyeron en el origen y por supuesto la determinación del derecho y también del Estado. Entonces, la decisión o división de la sociedad en clases antagónicas y el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, que son eminentemente aspectos o dimensiones económicas, pues tuvieron un impacto, porque derivado del mismo, pues surgió el derecho y el Estado. Entonces, el influjo, la influencia y por lo tanto la relación es indiscutible entre la economía y el derecho. Y así podríamos seguir entonces, pues platicando y establecer que estos criterios de conexión son fundamentales para poder diferenciar ambas disciplinas. Entonces aparece la ciencia económica vinculada, por supuesto, con la ciencia de lo jurídico. Hay más argumentos, pero me parece que podríamos ir quedándonos en este caso sobre estos aspectos antes mencionados. Luego pasamos a otra disciplina del pensamiento humano. En este caso hablamos de la denominada ciencia política. De la ciencia política, pues vamos a platicar bastantes aspectos pues, muy interesantes, como el caso de la reflexión que voy a hacer a continuación. La política, se ha dicho, que es un conjunto de actividades que se asocian definitivamente con la toma de decisiones en grupo, o bien otras formas de relaciones de poder entre los individuos, como la distribución de los recursos o el estatus que cada uno ocupa dentro de esa organización estatal. Se ha dicho de la política también es el arte, la doctrina o la práctica referente al gobierno de los estados. Por supuesto, esto implica la promoción de la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad, o en teoría, para garantizar el bien común de la sociedad. De la política se ha dicho, por supuesto, de que esta representa el arte de gobernar o la ciencia del poder. Hay una obra muy interesante de Maurice Duverger que se refiere básicamente a la ciencia política, muy interesante, lo que este autor menciona. Entonces, podemos decir que diversas han sido, por supuesto, las definiciones que se le han dado a la ciencia política. Se le ha considerado inclusive como una disciplina en que estudia las leyes y establece los principios que deben regir en la administración y en la conducción de la sociedad estatal. La ciencia del poder, en un momento dado. Una rama del saber, que en el caso de la política, implica que tiene un objeto de estudio sistematizado de los fenómenos sociales determinados, en primera instancia por la organización y la administración global de la sociedad,
mediante el Estado, considerado, por supuesto, como una institución central, estamos hablando del Estado, de poder político, y definitivamente como un factor de orden. Ese poder es concebido como un factor de orden, entonces, que también tiene una dominación, según algunos teóricos, clasista. En dicho estudio sistemático, le permite formular las leyes que desde ese nivel afectan definitivamente el desarrollo de la sociedad humana. Y así como ustedes tienen en su pantalla, pues se ha mencionado que el caso de la conexión más estrecha entre la ciencia del derecho y otras disciplinas sociales de un mismo nivel se presenta en la relación que tiene con la ciencia política. Esto es interesante porque ustedes pueden ver que aquí hay un autor, un italiano, Francesco Carneluti, que él manifiesta en torno al tema algo interesante. Noten ustedes lo que está en su pantalla. La política sin el derecho es como el artífice sin instrumentos. Sería como un carpintero sin herramientas o como un mecánico sin herramientas de trabajo. Y esto lo hace para significar de esa manera la necesaria complementación que se da entre ambos aspectos, derecho y político. Entonces, IR se refleja en el objeto de estudio de las correspondientes disciplinas científicas que estamos analizando en este momento. Claro, es más que evidente que ese poder supremo de dominación, que es el poder político, se traduce como el marco, o mejor dicho, se traduce dentro del marco social como la imposición de una voluntad sobre otra y se canaliza institucionalmente a través de disposiciones jurídicas, cuya eficacia descansa finalmente en la coacción, el uso de la fuerza bruta, como ese elemento material de aquel poder. Y aquí puedo hacer un paréntesis al respecto. Basta que ustedes, por ejemplo, vean en la Constitución Política de la República, preámbulo. El preámbulo constitucional nos dice, por supuesto, que, bueno, vamos a platicar, el pueblo de Guatemala, el soberano pueblo de Guatemala, en cuyas manos radica el poder político, poder supremo de la nación, por vía del sufragio, delegó ese mandato a los legisladores que integraron la Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano legislativo de carácter extraordinario y temporal de la legislación, a quien el soberano pueblo de Guatemala le otorgó el mandato para poder crear la Constitución. Me interesa destacar que en el preámbulo constitucional se menciona que dentro de las finalidades de los diputados, luego de invocar a constituyentes, luego de invocar el nombre de Dios, invocar al Ser Supremo, entonces, si hablan electos libre y democráticamente, etcétera, etcétera, pero ellos mencionan algo de la finalidad de estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. De esta manera entendemos que en el ejercicio de esa función, que es el mandato que el pueblo de Guatemala les dio a los legisladores constituyentes, puede estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. Y es porque es inseparable el fenómeno jurídico con el político, porque en el caso, si ustedes lo ven, cuando se habla de política, derecho, lo que encontraremos es el anverso y reverso de una misma moneda, porque es ese poder político que expresa el poder supremo de dominación del Estado, el que crea al derecho, y a su vez el derecho es el que va a regular el ejercicio de ese poder. Entonces, lo que nosotros encontramos es algo interesante, y esto es necesario como una reflexión también, y es que ustedes se puedan dar cuenta que en épocas de crisis y lucha violenta, el poder político salta la valla jurídica y aplica la fuerza bruta, así como lo ven, al margen o bien en contra de las normas de derecho. Pero ello no pierde su acento político, puesto que dicha fuerza es empleada por funcionarios o servidores que integran el aparato, en este caso estatal, controlado por uno de los grupos en pugna. Y estas situaciones igualmente ofrecen material de conocimiento
para las dos disciplinas científicas a las que nos hemos estado refiriendo, el derecho y la política. Ustedes podrán notar inclusive el conflicto internacional que se está dando entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Es una lucha por poder político. Entonces está el margen de lo jurídico, pero vemos que en el ejercicio del poder se rebasan los límites. Entonces, establecidos por el derecho, pues son rebasados, a tal punto en donde hay relaciones en donde se está haciendo prevalecer el derecho de la fuerza y no la fuerza del derecho. Y estamos viendo cómo el argumento para hacer valer el poder, inclusive algunos recurren al terror como un mecanismo de lucha política. Entonces, ¿qué genera esto? Pues no voy a hacer apología ni voy a establecer un pro y un contra, o estar a favor o en contra de, simple y sencillamente ver cómo hay una disputa de poder, un poder político. Y esto involucra definitivamente, noten ustedes, la lucha de poderes entre estados es terrible. Es terrible. No voy a hacer apología de quién tiene o no la razón. Simple y sencillamente lo que estamos viendo es este aspecto que les acabo de mencionar a ustedes, de que en épocas, eso se los acabo de mencionar, en épocas de crisis y lucha violenta, el poder político salta a la valla jurídica, rebasa los límites establecidos por el derecho y aplica la fuerza bruta, al margen o en el peor de los casos, en contra de las normas. Noten ustedes cómo, pues existe un derecho internacional humanitario que establece cuáles son las reglas a las que los estados que están en conflicto armado, estados beligerantes, deben respetar, porque hay reglas jurídicas establecidas en tratados y convenios internacionales, y es lo que integra lo que se denomina como derecho internacional humanitario, en donde se dice lo que se puede y lo que no se debe hacer dentro de un contexto de conflicto bélico. Entonces esto fue rebasado. Bombardear hospitales, no respetar cordones humanitarios, el utilizar armas de uso prohibido. Este tipo de situaciones en donde vemos cómo se rebasa los límites establecidos por el mismo derecho, son rebasados. Entonces, en aras de ese poder supremo, y en el peor de los casos, espero, créame, con ansia, de que la situación se resuelva y que prevalezca la racionalidad de la que se dice y se presume es inherente a los seres humanos. Bueno, entonces continúo acá. Estamos viendo cómo se da una relación bastante interesante entre lo que corresponde a la ciencia política y al derecho. Y luego, pues, por supuesto, tenemos que mencionar, esto es algo obligado y por tanto necesario pues, mencionar, la relación que se da entre el derecho y otra rama de la ciencia, en este caso otra ciencia social, y la historia. Veamos brevemente algunos elementos en torno a esta relación. La historia, como ustedes saben, pues es una ciencia social, estudia los sucesos del pasado, generalmente son referidos a la humanidad, aunque también pueden no estar centrada necesariamente en el ser humano. Asimismo, es una disciplina, por supuesto, académica que narra dichos acontecimientos. Es una ciencia social debido a su clasificación y, por supuesto, a su método. Ahora bien, como propósito de la historia, entonces implica la averiguación de los hechos y, claro, de los procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado. Hay que interpretarlos atendiéndose a los criterios de la mayor objetividad posible. Aunque de alguna manera la posibilidad de cumplimiento de esos propósitos o el grado en que son posibles muchas veces en sí mismos objetos de estudio, se ha dicho, le corresponden a la historiografía o teoría de la historia, a la epistemología o conocimiento científico de la historia.
Pues bien, podría decirles que la noción más amplia de la historia se va a centrar específicamente en la sucesión de los hechos en el tiempo. Estos hechos son los que se ejecutan, que ejecutamos nosotros como seres humanos dentro de la práctica social de nuestra vida en común, tras ciertos fines y por supuesto constituyendo así lo que ha sido denominado la historia humana. Ahora, en torno a lo que corresponde a la historia, han habido diversos enfoques. Tradicionalmente a la historia se le ha visto como la cronología de los hechos más o menos importantes del pasado, y se han utilizado para poder marcar periodos o bien establecer pues, criterios de periodización en la descripción del acontecimiento humano. Generalmente se les ha analizado básicamente como sucesos autónomos, sin vinculación profunda entre sí, como el de las leyes sociales determinantes, obviamente, de su acaecimiento. Pero en lo que corresponde al derecho, ustedes podrán haber visto y lo tienen en su pantalla, se ha dicho que es un fenómeno histórico, determinado por el desarrollo social. Y aquí hago un paréntesis. ¿Se recuerdan ustedes que hay una escuela que hizo entrar en crisis a la concepción del derecho natural y es la Escuela Histórica del Derecho? ¿Se recuerdan ustedes de la Escuela Histórica del Derecho? En donde básicamente se resume lo siguiente: reconocer al derecho y por supuesto al Estado como fenómenos culturales, son producto del desarrollo histórico. Ahí donde hay sociedad humana, pues hay cultura, y donde hay cultura, va a haber Estado y derechos. Una manifestación que vamos a encontrar presente en las distintas sociedades y por supuesto culturas humanas. Entonces se le da un enfoque, un carácter histórico al derecho. Desde sus respectivos ángulos de análisis o de estudio, pues tanto el derecho como la historia estudian hechos sociales. Esto es innegable, hay un punto de conexión. Para una de estas disciplinas, pues una de las dimensiones de estudio es el tiempo. Entonces, nosotros vemos de que esto de la conexión o vínculo entre estas dos disciplinas establece un ligamen que inescindiblemente va a darse entre la historia y el derecho. El derecho analizado desde una perspectiva histórica, pues se constituye un fenómeno, es un hecho social, es innegable. Y nos vamos hacia atrás en el tiempo y vamos a encontrar la dimensión jurídica presente desde tiempo atrás en las sociedades humanas. Pero también la historia, al igual que el derecho, estudia los fenómenos sociales en diferentes niveles, grados y regiones. En el caso de la historia, pues vemos que lo ve desde el punto de vista económico, jurídico, educacional, cultural, etcétera. Entonces, vemos que la historia, al analizar el pasado de las sociedades humanas, pues, entre otros aspectos o dimensiones, también analiza el fenómeno jurídico. Y cuando esta historia estudia su objeto al fenómeno jurídico, pues vemos que surge lo que ha sido conocido como la historia del derecho, como una disciplina encargada de estudiar el fenómeno jurídico a través del tiempo. En el caso del derecho, pues también estudia la historia para tener una mejor comprensión del fenómeno jurídico. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablábamos de las reglas de interpretación contenidas en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que también son aplicables a la regla de integración? Entonces hablábamos en los pasajes oscuros de la ley podrán aclararse atendiendo al orden siguiente, y dentro de ese orden se mencionaba a la historia fidedigna de su institución. ¿Se recuerdan de esto que mencionamos en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial? Pues bien, un análisis histórico de la normativa, la historia fidedigna de su institución, pues conocer el contexto histórico en el que fue creada la norma para poder desentrañar, en base a este estudio histórico o análisis histórico, cuál es el sentido propio que debe tener la ley. Entonces es importante determinar que en el caso del derecho también
recurre al estudio de la historia en ciertos aspectos que son necesarios realizar para tener una comprensión en este momento del ejemplo que establecí. Era para la adecuada interpretación, esto es desentrañar el sentido de una ley, o bien en el caso de la integración, que es un procedimiento para poder colmar o suplir las denominadas lagunas de la ley. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues varios aspectos por mencionar. Es innegable la vinculación que se da. Luego tenemos en el caso de la antropología, por supuesto, y su vinculación con el derecho. Lo interesante del caso es lo siguiente. La antropología, por supuesto, antropos y logos, dos términos de los cuales se deriva el vocablo antropología, que etimológicamente implicaría el tratado o el estudio del hombre, del ser humano. Existe la antropología social, es una rama de la antropología en general que estudia la estructura social de las diversas sociedades humanas. Entonces, nosotros hemos visto de que en la antropología social se estudian esas sociedades humanas contemporáneas, la forma en que se agrupan socialmente, las construcciones culturales a diversos niveles de la evolución, de la organización, el desarrollo y los cambios estructurales. Entonces, ven aspectos de carácter cultural específicos, estudiar rasgos, pautas, normas o patrones de comportamiento, así como también creencias, valores, costumbres, concepciones, que van a orientar las acciones humanas. Lo interesante del caso es que en el estudio del hombre, que es básicamente el objeto de análisis o estudio de la antropología social, vemos que hay formas de ver, entender el mundo, representando o representado a través de las diferentes partes. Muchas veces se ha hablado de que esas partes procesales o sujetos involucrados en un proceso judicial, el actor o demandante y el demandado, pues muchas veces las circunstancias que le interesan a la antropología en estos casos judiciales, ver cuál es el impacto que pueden darse en sentencias de carácter judicial en cuanto a esa dimensión cultural de la sociedad humana, el impacto que puede tener dentro de la sociedad lo que están decidiendo los jueces a través de sus fallos. Entonces vemos cómo en la antropología, pues vemos nosotros elementos interesantes. La antropología social, claro, pues se distingue de otras materias como la economía o las ciencias políticas por su enfoque holístico y por la atención que presta a la diversidad comparativa de las sociedades y las culturas alrededor del mundo. Ese enfoque muy propio de la antropología social nos brinda básicamente la posibilidad de reexaminar, podemos utilizar esa expresión, los presupuestos occidentales que se refieren o se relacionan con nuestra cultura occidental. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar elementos muy interesantes, pero lo interesante del caso es que la antropología en un momento dado pues es una disciplina en la dimensión social que tiene una vinculación con el derecho a analizar este fenómeno, el impacto que tiene. Y vemos cómo en cierto momento pues en este aspecto esa disciplina que estudia las sociedades humanas contemporáneas, sus formas de agrupamiento social, sus construcciones culturales en sus diversos niveles de evolución, de organización, de desarrollo y de cambio. Entonces, esos aspectos culturales que anteriormente mencioné, que son objeto de estudio de la antropología social, entonces definen su objeto de estudio que implicarían pues, rasgos, pautas, normas como patrones de comportamiento cultural, así como también involucra creencias, valores, costumbres, concepciones que preceden y que orientan las acciones humanas. La finalidad, como ustedes podrán irse dando cuenta, es determinar las particularidades
y las tendencias del desarrollo social del hombre, y por supuesto propiciar a base de ello, pues políticas sociales desde la población organizada y desde las instancias de gestión y por supuesto de gobierno. Al final de cuentas, concluyo con esto que la antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales, su marco sociocultural en el cual éste se desenvuelve, cuyo objeto va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples relaciones, además de estudiar la cultura como un elemento diferenciador de los demás seres. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que la relación entre la antropología y el derecho, así como lo hemos estado mencionando, se evidencia en los casos que exigen entender las formas de ver el mundo representadas en las diferentes partes que pueden interponer o participar o intervenir en un proceso jurídico, circunstancias cuando la antropología, que se denomina aplicada, es protagonista al revisar sentencias o bien asumir casos en el derecho mediante sus atributos. Al final de cuentas, el estudio del hombre en esa dimensión social, pues básicamente va a tener definitivamente un impacto, una relación muy estrecha con el derecho. Finalmente, ya con esto pues terminamos, pues tendríamos básicamente la conclusión, pues vemos que la antropología jurídica estudia los sistemas normativos de control social, las funciones que cumple el derecho en la satisfacción de necesidades y aspiraciones, también la comprensión de la naturaleza o la esencia de ese orden social humano, y explicar cómo se origina, cómo se desarrolla el derecho, no se puede desligar entonces con los demás aspectos de la dimensión cultural de la sociedad humana. ¿Qué tenemos entonces? Para finalizar, pues tendríamos otra disciplina del pensamiento humano y es la denominada informática, la relación de la informática con el derecho. En relación a la informática, pues es importante o es imprescindible mencionar algunos elementos previos. La informática, algunos también la han llamado computación. Es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de los métodos, las técnicas y los procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en un formato digital. De esta manera, antes mencionada, pues entendemos que la informática se refiere al procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: la entrada, el famoso input, la capacitación, o mejor dicho, captación de la información, el procesamiento y la salida, que implica la transmisión de los resultados. Y el conjunto de esas tres tareas se conoce como algoritmo. Ahora, lo interesante del caso es que la informática, como ciencia del tratamiento automático de la información, establece los procesos a través de los cuales se genera la misma, entonces la información, y se producen sus efectos. Efectos que definitivamente en la actualidad todo el mundo se está encargando de regular jurídicamente debido a los conflictos que pueden darse derivados del uso de esa herramienta. Entonces, donde se van a generar relaciones a través de una comunicación electrónica, fundamentalmente, así como lo estamos haciendo en este momento a través de Internet, una red internacional de transmisión, de intercambio de información vía computadora, conformada, por supuesto, por millones de usuarios a nivel mundial. De esta manera vemos cómo en el caso de la informática y el derecho, pues la ciencia por la cual se aplican los conceptos, categorías, métodos, técnicas propias de la informática aplicada al derecho, incluyen la creación,
el flujo, la clasificación, la organización, la sistematización y la utilización de la información es lo que constituye la informática jurídica. El estudio de la informática aplicada al mundo del derecho pues ha dado lugar a la informática jurídica. La relación entre ambas disciplinas, así como ustedes lo tienen en su pantalla, estriba o conlleva pues una constante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, entonces que proviene de la informática, de la computación, en distintas disciplinas del carácter jurídico, el desarrollo de la actividad profesional del profesional del derecho es importante. Vemos cómo esta informática pues, se utiliza en el desarrollo de las actividades jurídicas, puesto que facilita el trabajo, ahí donde se desenvuelve, en los casos donde interviene, y obviamente lo que se hace es minimizar el esfuerzo, proporcionarnos en la actividad jurídica, por supuesto, así como lo ven en su pantalla, una forma ágil, eficiente de desarrollar una labor. Lo que se pretende también en el uso de la informática aplicable en el mundo del derecho es lograr un mejor control de documentos jurídicos, dando así una seguridad al tratamiento, por un lado racional y por otro automático, de la información de contenido jurídico. Por ejemplo, si ustedes quieren tramitar una certificación de partida de nacimiento, pues van al RENAP, que han ido, ustedes se dan cuenta, la captación de datos, toda la información que fluye. Tramitar una licencia de conducir, un pasaporte, o realizar una consulta, por ejemplo, en el Registro General de la Propiedad, y utilizamos diversas vías, o bien ustedes sabrán y tienen, por supuesto, en el caso de la SAT, en la Superintendencia de Administración Tributaria, pues tiene su portal web y obviamente tienen algunos contribuyentes, pues su código respectivo para poder tener en esa relación jurídico-tributaria un control más directo y de la información importante de trascendencia fiscal que a nosotros nos interesa. Y podemos ver entonces cómo en diversos aspectos de la qué hacer del derecho, pues vamos a encontrar la aplicación de la informática con el derecho. Hasta la enseñanza del derecho estamos utilizando esta vía informática para poder en un momento dado estudiar derecho. Y así podríamos nosotros generar contrataciones de trascendencia jurídica a través de estos medios electrónicos muy propios de la época actual, en donde hay que regular específicamente desde el punto de vista legal cuáles son las consecuencias derivadas del uso de estas herramientas como auxiliares o medios en un momento dado ágiles, básicamente para el desarrollo de actividades de relevancia o trascendencia jurídica. Entonces, nosotros podríamos platicar, y con esto termino, pues la relación de ambas disciplinas estriba básicamente en ese desarrollo que ustedes ven entre ciencia y tecnología. Tanto el derecho como la informática pueden ser objeto formal y objeto material uno de otro. Cuando el derecho es la materia estudiada por la informática, entonces tenemos la informática jurídica, ciencia que nos está permitiendo un vasto desarrollo de la eficiencia estatal, agilizando, optimizando, por supuesto simplificando las labores judiciales, legislativas, ejecutivas. El futuro de la informática jurídica, por supuesto, es muy prometedor. Basta establecer, imagínense ustedes que hay audiencias en los tribunales de justicia que se realizan de manera virtual. Más, pues ustedes habrán de establecer pues toda la consignación y las bases de datos que existen, que anteriormente pues en los juzgados era tradicional ver las máquinas mecánicas, marca Torpedo o Remington, donde estaban los oficiales pues dejando constancia documental a través de las actas, y ahora pues se hacen por medios informáticos. Ahí tienen su ordenador o computadora, tienen las respectivas bases de datos de toda la información importante dentro del quehacer de los órganos jurisdiccionales, y así pues podemos ver cómo inclusive a nivel de las oficinas jurídicas en sus bufetes profesionales en su momento oportuno,
pues van a contar ustedes también con las herramientas propias de la informática para el desarrollo y la optimización de los recursos que son necesarios dentro del contexto de la actividad profesional del abogado y notario. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues en términos generales, pues estos elementos eran de platicarlos. Acá voy a dejar esta unidad número 4, vuelvo con ustedes en este momento y decirles de que para la próxima sesión voy a continuar en el próximo día miércoles, pues desarrollamos este módulo 5 que se refiere al tema de las normas sociales. De esta forma, entonces, vuelvo acá con ustedes, pues vemos en el chat, no hay ninguna pregunta relacionada con el tema. Entonces, si alguien quiere realizar alguna pregunta, entonces, para los exámenes de segundo parcial, pues van a venir todos los temas. De hecho, ya tenemos módulo 2, módulo 3, módulo 4, y espero pues terminar con ustedes el módulo 5, que será, o por supuesto, un módulo explicado, pues será objeto de evaluación. No se preocupen, van a tener en la plataforma, en este caso auxiliar, que es Classroom, material de apoyo, de estudio, tanto audiovisual como guías, que no son un sustituto del material bibliográfico oficial de nuestro programa, pero es para que ustedes tengan, adicional a su bibliografía, tengan material de apoyo y de estudio. Así es de que si alguien tiene otra pregunta o si no la hay, pues no me resta más que, por supuesto, nuevamente Javier, vuelvo a repetir, conmigo son módulos. Módulos 2, 3, 4 y aquí tenemos el 5. Módulos del programa. Entonces no son páginas de un libro o capítulo de un libro, son módulos del programa. Sin más, mis amigos, gracias por su atención, les deseo éxitos y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Listo, licenciado. Se cuidan mucho. Hasta pronto.